Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ay, no sé cómo voy a hacer para entenderle a este capítulo porque sí es algo confuso. Le voy a hablar a Jonathan mejor. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Fíjate que quería ver si me ayudabas a ver cómo le hacía para entender el capítulo 30 del Fisio. Hola Jonathan. Hola Leslie, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Cuando escuché tu mensaje, justamente estaba estudiando de fisiología. Ay, qué bueno vos. Sí, hay algunas cosas como me decías de que están un poco confusas, pero estuve leyendo y buscando en internet y encontré un video donde son estudiantes de medicina que explican muy bien. Entonces te lo voy a pasar, explican algunos de los factores pues, que puedan afectar el ingreso del potasio y la captación. Entonces ayuda y las enfermedades que se mencionan en el capítulo 30. Ah, bueno, sí, fíjate que cabal es esa parte que no le entiendo yo aquí en el capítulo 30, ¿no? Entonces, si me haces el favor de mandarme el link para verlo ahorita y terminar de leer este capítulo hoy, ¿no? Sí, claro, tenemos poco tiempo ya que tenemos muchas tareas. Sí. Va, pues entonces ahí me lo mandas. Bueno, así quedamos. Te lo envío, te dejo. Gracias. Hola doctora y compañeros, espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy estaremos hablando acerca del capítulo 30, lo cual respecta al tema de la regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio. Integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular. Iniciemos hablando acerca de la regulación de la concentración y de la excreción de potasio en el líquido extracelular. La concentración de potasio en el líquido extracelular está regulada principalmente entre unos 4,2 miliequivalentes por litro. Raramente aumenta o disminuye en más o menos 0,3 miliequivalentes por litro. Además, podemos mencionar de que esta regulación precisa es importante, ya que muchas de las funciones celulares que nosotros conocemos son sensibles a esta variación de la concentración de potasio. También es importante decir de que algunas alteraciones, cuando aumenta de 3 a 4 miliequivalentes por litro, por ejemplo, puede padecer la persona desde algunas arritmias cardíacas, y cuando aumenta arriba de este nivel, pues llega a padecer también sobre un paro cardíaco o una fibrilación. También podemos mencionar de que existe una desventaja en la regulación de potasio. ¿Cuál es esta desventaja? Es porque el 98 o más del 98% del potasio está dentro de la célula, en tanto que solo el 2% está en el líquido extracelular. Podemos mencionar además de que tan solo en una comida se pueden obtener 50 miliequivalentes de potasio, lo cual la digestión de potasio está entre 50 a 200 miliequivalentes al día.
Es importante ver nosotros la tabla o la imagen que está al lado izquierdo, en donde vemos de que la concentración de potasio es mucho mayor dentro de la célula que en el líquido extracelular, así como la digestión de potasio está aproximadamente en una media de 100 miliequivalentes al día. La excreción se da por medio de dos vías, por medio de la orina o por medio de las heces. De importancia es recalcar también de que cuando se ingiere el potasio, podemos decir de que debe eliminarse rápidamente, ya que si no puede ocurrir una hiperpotasemia, o sea, un aumento de la concentración plasmática del potasio. Cuando disminuye del nivel normal, también se puede presentar una hipopotasemia, lo cual hace referencia a una disminución de la concentración plasmática de potasio. Ahora hablemos acerca de la regulación de la distribución del potasio en la célula. Con tan solo una comida podemos ingerir grandes cantidades de potasio, lo cual esto causa niveles mortales de potasio dentro del líquido extracelular. ¿Qué es lo que se hace? La célula lo lleva dentro de ella y así es como se regula. Afortunadamente, la mayor parte del potasio que se ingiere pasa dentro de la célula y el exceso o la mayor parte lo eliminan los riñones. También es importante decir de que algunos factores que contribuyen a las variaciones tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular para las concentraciones de potasio está la insulina, la aldosterona, los estimulantes beta-adrenérgicos y la alcalosis, los cuales vamos a ver rápidamente a continuación. Pero es importante recalcar que estas variables benefician a que haya muy poca cantidad de potasio en el líquido extracelular y haya mucha cantidad de potasio dentro de la célula. Cuando hay alteraciones, pues es el contrario, va a haber mucha cantidad de potasio en el líquido extracelular y poca cantidad de potasio dentro de la célula, lo cual son variantes con las primeras variables. La insulina pues ayuda a captar el potasio por la célula. La insulina aumenta la captación de potasio después de una comida. La aldosterona. La aldosterona también se involucra cuando se ingieren grandes cantidades de potasio, lo cual esto nos guía a que se expulse y que se secrete grandes cantidades de aldosterona para poder captar la mayor parte del potasio. Así también se pueden asociar algunas enfermedades relacionadas con la aldosterona, como por ejemplo el aumento de la concentración de aldosterona pues lleva a un síndrome denominado síndrome de Cohn, que se asocia a una hipopotasemia, y el exceso de la producción, pues la deficiencia también que está involucrada, pues se da con lo que se conoce como enfermedad de Addison, lo cual esta está asociada con una hiperpotasemia. Ahora hablemos acerca de los estimulantes beta-adrenérgicos. Las catecolaminas, principalmente la insulina, pues es la encargada de movilizar desde el líquido extracelular hacia dentro de la célula al potasio. También por medio de unos receptores beta-2 adrenérgicos. Al contrario, cuando se utilizan algunos beta-bloqueantes en pacientes hipertensos, como por ejemplo el medicamento propanolol, este lo que hace es de que saca el potasio que está dentro de la célula hacia el líquido extracelular. Hablando de las alteraciones ácido-básicas, pueden alterar la distribución del potasio. La acidosis metabólica pues lo que hace es aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular. En cambio, la alcalosis metabólica se encarga de disminuir la concentración de potasio en
el líquido extracelular, como se ve en la imagen de mi izquierda. También podemos mencionar que la lisis celular está involucrada en estos procesos. Cuando una célula se rompe, pues libera cantidades grandes de potasio hacia el líquido extracelular. Hablemos de la visión general de la excreción del potasio. La excreción del potasio tiene en suma 3 procesos, los cuales son: 1. La filtración de potasio o la filtración glomerular, que esta es multiplicada por la concentración plasmática del potasio. 2. Podemos ver también aquí la reabsorción tubular. Y 3. La secreción tubular. Aproximadamente al día podemos filtrar una filtración normal, podemos decir que es de 756 miliequivalentes. ¿Cómo se saca esto? Multiplicando el FG por la concentración plasmática del potasio. El FG equivale a unos 180 litros por 4,2 miliequivalentes por litro de la concentración plasmática del potasio. Y nota esta cantidad, que es la filtración glomerular que se hace pues a diario en promedio. Así como se ve en la imagen. Bueno, tenemos esta cantidad. Entra a filtrarse, ya todo esto filtrado, hay una reabsorción en el túbulo proximal. Esto se da aproximadamente en un 65%. En las células de Henle o en las asas de Henle, podemos decir de que principalmente en la porción ascendente y en la porción más gruesa, ahí también va a haber una reabsorción de un 25 a 30%. Que aquí es transportado el potasio conjuntamente con el sodio y el cloro. Tan solo el 8% de todo esto llega al túbulo distal. Y un dato muy importante es de que el 12% de toda la filtración glomerular es la que se excreta. La aldosterona estimula la secreción de potasio. La acción de la aldosterona es estimular la reabsorción de los iones sodio en las células principales de la porción final, tanto de túbulos distales como de túbulos colectores. Su mediador es la bomba ATPasa sodio-potasio, que transporta el sodio fuera de las células por medio de la membrana vasolateral y la lleva hacia el líquido renal. Un segundo efecto de la aldosterona es aumentar la cantidad de canales de sodio, asimismo aumentando su permeabilidad. Y lo que podemos observar en la gráfica es que la aldosterona tiene un poderoso efecto potenciador, en este caso, de la excreción urinaria de potasio. El aumento de la concentración extracelular de iones potasio estimula la secreción de aldosterona. Esto puede ser explicado por medio de un mecanismo de retroalimentación que ocurre en 4 bloques. Primero, tenemos una concentración de iones potasio alta, lo que va a hacer que la secreción de aldosterona aumente en la sangre. Luego, al tener alta la concentración de aldosterona, va a hacer que aumente la excreción del ion potasio en nuestros riñones. Y al tener una excreción alta del ion potasio, se va a reducir la concentración de potasio en el líquido extracelular, que al final, como último bloque, lo va a llevar hacia sus valores normales. El bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona afecta mucho el control de la concentración de potasio. Ocurre en 2 posibles casos. El primero, que no se secrete la aldosterona, como ocurre en personas con la enfermedad de Addison, que reduce el potasio en el líquido extracelular y lo lleva a valores altos, lo cual suele resultar muy peligroso. Y un segundo caso es que hay una secreción excesiva de aldosterona, como ocurre en el aldosteronismo primario, en el cual aumenta mucho el potasio, por lo tanto da lugar a una pérdida renal de potasio y por lo tanto a una hipopotasemia. El aumento del flujo tubular distal estimula la secreción de potasio. Lo que podemos observar en la gráfica es que una alta ingestión de potasio en nuestras dietas va a potenciar enormemente el efecto del aumento del flujo tubular, lo cual va a hacer que haya una mayor secreción de potasio.
Por el contrario, que nuestra dieta fuera media o baja, se secretaría poco potasio. Y lo que nos indica la barra sombreada es el flujo tubular aproximado que sería normal en cualquier estado fisiológico. Todo esto es muy importante para ayudar a conservar la excreción normal de potasio durante su ingesta y los cambios que ocurran en la misma. Hay efectos beneficiosos de tener una dieta rica en potasio y baja en sodio. En la historia humana, por mucho tiempo se ha tenido una dieta alta en potasio y una en sodio, que es la dieta ideal. Las personas que consumen o practican esta dieta en su vida diaria tienen menos enfermedades relacionadas con su edad o con enfermedades cardiovasculares. En países industrializados ocurre lo contrario. La mayoría de personas tiene un consumo de potasio solamente de 30 a 70 milimoles al día, y en cambio el sodio siendo elevado de 140 a 180 milimoles al día. Varios estudios clínicos y experimentos muestran que al tener combinada una ingesta alta de sodio y una ingesta baja de potasio, aumenta la probabilidad de tener problemas en nuestra presión arterial, que aumente, de ser hipertensos, de tener enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales. Por lo tanto, si una dieta rica en potasio nos va a reducir la presión arterial y va a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, de enfermedades arteriales coronarias y de enfermedades renales. El control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio. Una concentración normal en el líquido extracelular es de 2,4 miliequivalentes por litro. Lo que ocurre en una hipocalcemia es que la concentración del ion calcio se reduce, lo cual genera una excitabilidad de las células nerviosas y musculares, que hace que aumente mucho, y esto puede causar una tetania hipocalcémica. Por el contrario, tenemos un efecto contrario en una hipercalcemia, y esto nos puede generar una arritmia cardíaca. El 50% del calcio se encuentra ionizado en el cuerpo y un 40% se encuentra unido a proteínas. El medio de excreción del calcio es por medio de las heces. La ingesta normal diaria de una persona es de 1000 miligramos al día y una excreción habitual de 900 miligramos al día. Muchas veces la excreción puede superar la ingesta. El almacenamiento es de 99% en huesos y solo un 1% se encuentra almacenado en el líquido extracelular. Uno de los reguladores más importantes de la captación y liberación de calcio es la hormona paratiroidea. Tiene 3 efectos principales: estimular la reabsorción ósea, estimular la activación de la vitamina D y un aumento directo de reabsorción de calcio en el túbulo renal. El control de la excreción de calcio en los riñones ocurre que el calcio se filtra y se reabsorbe en los riñones, pero no se secreta. Por lo tanto, debemos usar la siguiente fórmula, que sería: la excreción renal de calcio va a ser igual al calcio filtrado menos el calcio reabsorbido. Un 60% de este calcio, solo este se puede filtrar en el glomérulo, solo el 60%. Un 99% se va a reabsorber en los túbulos, un 1% se va a excretar, un 65% se va a reabsorber en el túbulo proximal, del 25 al 30% se reabsorbe en el asa de Henle y de un 4 a un 9% se va a reabsorber en los túbulos distal y colectores. Lo que ocurre en una reabsorción de calcio en el túbulo proximal es que el calcio es disuelto en agua y este se transporta en el líquido reabsorbido cuando circula. La reabsorción de calcio distal y el asa de Henle es que en el asa de Henle la reabsorción está limitada por la rama ascendente gruesa. Y hay varios factores que regulan la reabsorción de calcio tubular. Unos disminuyen la excreción de calcio, como lo es un aumento de la hormona paratiroidea, un bajo volumen de líquido extracelular, baja presión arterial, mucho fosfato plasmático, una alcalosis metabólica y la vitamina D3. Por el contrario, lo que va a causar una alta excreción de calcio va a ser que
disminuya la acción de la hormona paratiroidea, que haya un alto volumen de líquido extracelular, que haya una alta presión arterial, que haya bajo fosfato plasmático y por el contrario del anterior, que haya una acidosis en vez de una alcalosis metabólica. Buenas tardes, doctora y compañeros. Regulación de la excreción renal de fosfato. La excreción de fosfato está controlada sobre todo por un mecanismo de exceso de flujo. Los túbulos renales tienen un transporte máximo normal para reabsorber el fosfato de 0.1 milimols por minuto. Pero ¿qué pasa cuando hay menos de esta cantidad en el flujo glomerular? Lo que pasa es de que casi todo el fosfato filtrado se reabsorbe. Pero ¿qué pasa cuando hay más de esa cantidad en el flujo glomerular? El exceso se secreta y el fosfato comienza normalmente a precipitarse en la orina. ¿Y cómo está mediada el control de la reabsorción? Bueno, esto se da principalmente por tres lugares, que el número uno sería por el túbulo proximal, que este reabsorbe el 75% al 80% del fosfato filtrado. El número 2 sería el túbulo distal, que reabsorbe el 10%, y los conductos tubulares, que reabsorben el otro por ciento. La función de la hormona paratiroidea en la regulación de la concentración de fosfato. Esta ejerce dos efectos en el control del fosfato en la regulación. Número 1, favorece la resorción ósea, lo que vierte grandes cantidades de iones fosfato al líquido extracelular procedente de las sales óseas. Y número 2, reduce el transporte máximo del fosfato en los túbulos renales, de manera que se pierde una mayor cantidad. Control de la excreción renal de magnesio y de la concentración extracelular del magnesio. Para comenzar, debemos saber dónde se almacena el magnesio. Bueno, principalmente más de la mitad se almacena en los huesos, el menos del 1% se almacena en el líquido extracelular y el resto se almacena dentro de las células. La ingestión diaria normal de magnesio que una persona debe tener diariamente sería de 250 a 300 miligramos, pero solo la mitad se reabsorbe en el aparato digestivo, que sería 125 a 150 miligramos por día. Y los riñones son los encargados también de reabsorber del 10 al 15% del magnesio. Integración de los mecanismos renales del control del líquido extracelular. El volumen del líquido extracelular está determinado sobre todo por el equilibrio de la ingestión y la salida de agua y sal. En muchos casos, la ingestión de agua y sal está mediada por los hábitos o por la dieta que las personas tienen, y no por mecanismos de control fisiológicos. En esta hay trastornos de función renal no muy graves y trastornos renales graves. Dentro del trastorno renal no muy grave, el equilibrio se puede alcanzar mediante ajustes mínimos en el volumen del líquido extracelular. Y en las alteraciones renales graves, aquí ya comienzan ajustes sistémicos, alteraciones en el sistema nervioso simpático y cambios en la presión sanguínea. Mantenimiento del equilibrio corporal de sodio y del equilibrio. Uno de los mecanismos básicos y poderosos para mantener el equilibrio de sodio y el líquido, y funciona esto para controlar el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular. Bueno, esto se da por medio de la natriuresis por presión y la diuresis por presión. ¿Qué pasa aquí? En la natriuresis por presión hay un aumento de la excreción de sodio que se produce cuando se eleva la presión arterial, y en la diuresis por presión el efecto del aumento de la presión hace que haya una excreción de la orina. En esta imagen observamos un mecanismo básico de retroalimentación renal del líquido corporal para controlar el volumen sanguíneo.
Pero ¿cómo funciona este mecanismo? Cuando hay una acumulación de líquido en el organismo, aumenta el volumen de líquido extracelular y por lo tanto aumenta el volumen sanguíneo, la presión de llenado circulatorio, y una vez aumentado esto también hace que el retorno venoso aumente de la misma manera, aumentando el gasto cardíaco y finalmente la presión arterial. También aquí hay una resistencia periférica total debido al aumento, ¿verdad?, de todo el líquido que hay. Entonces este mecanismo ayuda a mantener el equilibrio del líquido y minimizar los cambios en el volumen sanguíneo, en el volumen de líquido extracelular y de la presión arterial. Pero ¿para qué funciona esto? Funciona para impedir una acumulación continua de agua y sal en el organismo, lo que hace que haya una mayor excreción del líquido que se acumuló. Entonces, de esta manera obtenemos una regulación por retroalimentación en nuestro organismo y no hay una acumulación. En caso de que sea grave. Ahora vamos a ver la distribución del líquido extracelular entre el espacio intersticial y el sistema vascular. Nuestro cuerpo distribuye el líquido en el líquido extracelular, es decir, distribuye el líquido entre el espacio intersticial y también entre el sistema vascular. Pero ¿qué sucede cuando ciertos factores encargados del equilibrio pueden verse afectados? Van a aparecer ciertas patologías. ¿Y cuáles son estos factores? Podemos encontrar un aumento de la presión hidrostática capilar, asimismo también la reducción de la presión coloidosmática plasmática, un aumento de la permeabilidad de los capilares y por último encontramos el factor de la obstrucción de los vasos linfáticos. Estos factores, al verse afectados, terminarán asimismo alterando la distribución normal del líquido en nuestro cuerpo y se van a presentar en un estado de edema. Cuando en nuestro cuerpo se acumula de un 20 a un 30% más de líquido en nuestra sangre, este líquido ya no puede permanecer allí porque varía mucho su composición. Entonces lo que hace nuestro cuerpo es que lo envía hacia otro lugar. En este caso lo envía hacia el espacio intersticial. Esto es importante porque tiene repercusiones. Una de estas repercusiones es de que se van a generar distensiones. Nuestro espacio intersticial nos sirve como un reservorio en el cual puede haber de 10 a 30 litros de líquido. Esto es bastante importante para nuestro cuerpo porque sin este reservorio pudiera haber una sobrecarga de líquido, lo cual pudiera producir un edema pulmonar y una insuficiencia cardíaca. También es importante recordar de que nuestro sistema nervioso simpático puede alterar la excreción renal y la excreción de agua, así como también puede ayudar a regular el líquido extracelular. Un ejemplo de eso lo podemos tener en una reducción del volumen sanguíneo debido a una hemorragia. Esto lo que va a provocar es que en los vasos sanguíneos pulmonares y en otras regiones torácicas de presiones bajas se va a ver reducida dicha presión. Esto lo que hace es de que exista un efecto inverso entre la actividad simpática renal y la excreción de sodio y la excreción de agua, debido a que si la actividad simpática renal se ve aumentada, la excreción de sodio y la excreción de agua se van a ver reducidas.
Una hormona muy importante para todo este mecanismo es la angiotensina 2, y esta es uno de los controladores más poderosos de la excreción de sodio. Cuando la ingestión de sodio en nuestro cuerpo es mayor, entonces la secreción de renina va a verse reducida, lo que va a provocar una menor formación de angiotensina 2. En las gráficas podemos ver tres tipos de curvas. La primera curva se presenta cuando el control de la natriuresis por la angiotensina es funcional. Entonces vamos a ver la curva negra, vamos a ver una curva escarpada. Esto quiere decir de que esta curva está en estado normal. Caso contrario, en la otra, cuando la secreción o la concentración, mejor dicho, de la angiotensina 2 es muy alta, nosotros vamos a ver aquí que la curva no es tan escarpada como la curva negra. Esto lo podemos encontrar en algún paciente hipertenso en el cual la capacidad de reducir la secreción de renina es menor. Podemos encontrar también la curva cuando bloqueamos la angiotensina. Y la angiotensina la podemos bloquear con algún inhibidor o con algún antagonista del receptor de la angiotensina 2. Podemos ver entonces aquí que la curva es reducida a presiones inferiores, y esto nos quiere decir de que entonces aquí nuestros riñones tienen una mayor capacidad de excreción, debido a que a presiones inferiores estos van a ser capaces de excretar una mayor cantidad de sodio y de agua. Gracias. Buen día, mi nombre es Andrea Reyes y para continuar hablaremos sobre la función de la aldosterona en el control de la excreción renal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, en especial en los túbulos colectores corticales. La mayor reabsorción de sodio se acompaña de una mayor reabsorción de agua y una secreción de potasio. Cuando la ingestión de sodio disminuye, esto causa una mayor concentración de angiotensina 2 y esto va a estimular la secreción de la aldosterona. Y esto va a contribuir a la reducción de la excreción urinaria de sodio y al mantenimiento de equilibrio de sodio. El efecto neto de la aldosterona es hacer que los riñones retengan sodio y agua y la excreción de potasio en la orina. La función de las hormonas antidiuréticas en el control de la excreción renal de agua. La hormona antidiurética permite que los riñones formen pequeños volúmenes de sal, y eso es importante durante la privación de agua, que aumenta con fuerza las concentraciones plasmáticas de la hormona antidiurética, que a su vez va a incrementar la reabsorción renal de agua y ayudan a minimizar la reducción del volumen líquido extracelular y la presión arterial. La función del péptido natriurético auricular en el control de la excreción renal. El péptido natriurético auricular es liberado por las fibras musculares auriculares cardíacas que se estimulan por el estiramiento de las aurículas, que puede provocar un exceso de volumen. Cuando es liberado el péptido natriurético auricular, entra en la circulación y va a actuar sobre los riñones, y esto va a incrementar el filtrado glomerular y va a causar reducciones en la reabsorción de sodio y en los conductos colectores. Estas acciones combinadas del péptido natriurético auricular va a aumentar la excreción de sal y de agua. Entonces esto va a ayudar a compensar el exceso de volumen sanguíneo. La producción excesiva o falta completa de este péptido no va a provocar ningún cambio importante, ya que el efecto se puede superar por un pequeño cambio en la presión arterial. La ingestión elevada de sodio suprime los sistemas antinatriuréticos y activa los sistemas natriuréticos. A medida que aumenta la ingestión de sodio, la pérdida va ligeramente por detrás de su ingestión. El tiempo de retraso va a dar lugar a un pequeño aumento del equilibrio acumulado de sodio, lo que va a provocar un ligero incremento del volumen de líquido extracelular. ¿Y esto qué va a desencadenar? Esto va a desencadenar varios mecanismos para aumentar la excreción de sodio.
y son 4 mecanismos: la activación de los reflejos de los receptores de presión baja, el estímulo de los sistemas natriuréticos, la supresión de la formación de angiotensina y los pequeños incrementos de la presión arterial. Ahorita hablaremos sobre los trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular. El aumento del volumen sanguíneo y del volumen extracelular es debido a cardiopatías. Entonces, las personas que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, el volumen sanguíneo va a aumentar un 15 a 20% y el volumen líquido extracelular va a aumentar de aproximadamente 200%. La insuficiencia cardíaca reduce el gasto cardíaco y en consecuencia también reduce la presión arterial. Este efecto activa múltiples sistemas agregadores de sodio, como el sistema renina-angiotensina, la aldosterona y el nervioso simpático. Sabemos que cualquier trastorno que va a aumentar la capacidad vascular va a aumentar también el volumen sanguíneo para llenar esta capacidad extra. Un ejemplo de esto sería el embarazo, ya que hay una mayor capacidad en el útero, la placenta y otros órganos para poder aumentar de tamaño la mujer, y también va a aumentar el volumen sanguíneo en un 15 a 25%. De forma similar, las personas que tienen grandes venas en las piernas pueden soportar hasta 1 litro extra de sangre. Ahorita también vamos a hablar sobre los trastornos que provocan un gran aumento del volumen de líquido extracelular, pero con un volumen sanguíneo normal. Normalmente estos trastornos inician con una pérdida de líquido y proteínas a intersticio, lo que reduce el volumen sanguíneo. Hablaremos sobre el síndrome nefrótico y la cirrosis hepática. El síndrome nefrótico es cuando hay una pérdida de proteínas plasmáticas en la orina y la retención de sodio. Cuando hay una menor concentración plasmática, la presión colisosmótica de plasma baja a cifras bajas, lo que va a provocar un edema y va a reducir el volumen del plasma. La cirrosis hepática es la reducción de la concentración plasmática de proteínas y se debe a la destrucción de los hepatocitos, lo que va a reducir la capacidad del hígado para poder sintetizar las suficientes proteínas plasmáticas. Y la cirrosis también se acompaña de un tejido fibroso que va a impedir el flujo de sangre portal a través del tejido del hígado, que va a causar un flujo de líquido y estas proteínas hacia la cavidad peritoneal, y esto va a dar una ascitis. Entonces, para finalizar, queremos agradecerles por su atención y esperamos que hayan comprendido mucho sobre este tema, y muchas gracias.